Hola a todos, hoy vamos a ver un tema muy importante que muchísimas personas me han preguntado a lo largo de mi carrera profesional y es si empezar la actividad como autónomo o como empresa. Y si ya llevo unos años como autónomo, ¿cuál es el momento de pasar a empresa? Pues muy bien, desde mi punto de vista hay tres principales rasgos que debemos analizar y hacernos la pregunta por cada uno de ellos independiente para saber si ha llegado el momento de ser sociedad o no. El primero es la responsabilidad o el riesgo. Tened en cuenta que los autónomos tienen responsabilidad ilimitada y las sociedades limitadas, que por eso se llaman así, siempre que el administrador no actúe de mala fe. En ese caso sería responsabilidad solidaria. Entonces, si tenemos muchos trabajadores, pues tenemos riesgos de indemnizaciones. Si tenemos una actividad con mucho riesgo en el que los clientes no puedan denunciar, tenemos que intentar limitar la responsabilidad para no responder con todo nuestro patrimonio. Con lo que es muy importante analizar la actividad o en qué punto estamos de la actividad para saber si el riesgo es algo con lo que podemos convivir, entonces podríamos mantenernos como autónomos, o es algo que ya tenemos que empezar a plantearnos e irnos a sociedad limitada. Después en pantalla, aparte de esa limitación de la responsabilidad, os pongo que hay muchísimas más inspecciones de Hacienda como autónomo que como empresa. Sin lugar a dudas, las inspecciones de la renta y de los autónomos son 10 veces mayor que el del impuesto sobre sociedades, con lo que es otro riesgo que hay que tener en cuenta, ya que si tenemos cualquier tipo de gasto subjetivo, pues como empresa va a estar mucho más cubierto que como autónomo. Y la ley del impuesto sobre sociedades es mucho más permisiva que la del IRPF, el de las personas físicas. ¿Por qué? Porque las personas físicas solo pueden deducir los gastos de un 0% a un 100%, no hay términos medios, 0 o 100. Si usas el coche a título personal no te dejan poner el 50. Sin embargo, el impuesto sobre sociedades sí que te permite poner porcentajes. Si tú usas el coche el 90% de tu tiempo, puedes poner el 90% y el 10% no deducible. Mientras que como autónomo eso no es viable. Después la fiscalidad. Otro punto importante. La fiscalidad como autónomo sabéis que es progresiva. Hasta 43.000 euros más o menos, que nos empieza a pagar de media el 23%, vamos subiendo, con lo que todo lo que sea por ahí, por debajo de esos 43, pues muy posiblemente nos convenga más ir como autónomo. Sin embargo, cuando vamos como empresa, es un 23% si vendes menos de 1 millón y un 25% si vendes más de 1 millón. También hay que tener en cuenta que nos dejan el 15% los 2 primeros años, siempre y cuando no hayamos sido antes autónomo, ¿vale? Porque si no se considera que continuamos con la actividad. La fiscalidad del autónomo también te permite en la renta tener esta reducción de los 2 primeros años. Y por último, uno de los más importantes es la publicidad. Muchas empresas, muchos clientes no quieren contratar a un autónomo. No es lo mismo contratar a Pepe López que a lo que sea SL. Da mucho más caché tener una empresa que facturar como persona física. Entonces, a la hora de presentarte, de mandar propuestas de publicidad en internet, pues claro, tener una sociedad te da un poquito más de nivel con respecto a ir como autónomo. Es algo que tenéis que también valorar. De estas tres, yo creo que con que 2 se inclinen en una u otra dirección, tenemos que elegir eso. Si la responsabilidad es nula y la fiscalidad pues no llega a 20.000 euros, pues me da igual que haya mucha publicidad, quizás como empresa me tendría que ir autónomo. A no ser que la publicidad diga es que sin publicidad no consigo ningún cliente, aunque no tenga riesgo y aunque pierda dinero fiscalmente, me compensa hacer una empresa. Pues oye, hay que empezar, hay que coger clientes, con lo que pues a lo mejor nos vamos a la sociedad limitada por ese punto. Otra cosa que me preguntan mucho, los costes. Es que una empresa es muy cara. Pues vamos a verlo. Os he puesto los 7 puntos más importantes de coste, los principales costes que tiene cada una de las formas. El autónomo, pues el primer año está bonificado a 86 euros al mes. La seguridad social de la empresa
también hay que pagarla porque el administrador paga seguridad social. También podemos bonificarla, pero es un poquito más caro, ronda los 96 euros. Y si puedes ampliarlo, si no llegas al salario mínimo interprofesional después del primer año, podemos ampliarlo a través de la seguridad social, o la Comunidad de Madrid también te da esa ayuda con independencia de tus ingresos. El IRPF, pues en una empresa no aplica, porque aplica el impuesto sobre sociedades, que como sabéis va al 23. El IRPF va al 20 todos los trimestres, pero se regularizará en la declaración de la renta, por lo que aquí no hay gran diferencia, ¿vale? La seguridad social ya hemos visto que no hay gran diferencia, el IRPF tampoco hay gran diferencia, porque en uno es el 23, el otro es el 20, pero se regulariza. El IVA tampoco hay gran diferencia, porque si no hay ventas, pues no vas a tener que pagar IVA, solamente pagas IVA cuando tengas más ventas que compras, tanto autónomo como empresa. Aquí empieza ya la balanza a inclinarse un poco hacia los autónomos, que sean más baratos, y es por la asesoría. La asesoría de un autónomo es más barata porque no hay que contabilizar los bancos ni hacer unos estados financieros completos, solamente pérdida y ganancias, con lo que suele rondar los 60 euros al mes más IVA si eres nueva constitución y tienes poquita actividad, o 150 si es empresa, con lo que ya nos vamos un poco más del doble. Registro mercantil un autónomo no tiene, y todos los años las empresas tienen que pagar libros societarios, contables y cuentas anuales, que suele rondar unos 150 euros al año más IVA. La constitución o el alta, pues el autónomo es gratis, tardas un segundo con el certificado digital y nadie lo suele cobrar porque va incluido en la primera cuota, versus sociedad limitada, que te va a rondar los 600 euros y vas a tardar 2 semanas, no es automático como el autónomo. Lo mismo para la baja del autónomo suele ser gratis y la haces rápidamente, mientras que en una sociedad limitada se te va a ir casi a 1.000 euros y tardas 4 semanas como mínimo. Haciendo balance entre estas dos cosas, obviamente la sociedad limitada es un poco más caro, pero tampoco muchísimo, con lo que no creo que sea un elemento disuasorio para irse a sociedad. Para mí lo más importante son estos 3 rasgos, como os he dicho, que al menos 2 se inclinen hacia la sociedad versus el autónomo. Espero que este vídeo os haya ayudado a tomar la decisión si no habéis empezado la actividad, y si ya sois autónomo, pues que os arroje un poco más de luz para saber cuándo pasaros a empresa. Dadle al like, suscribiros y nos vemos la semana que viene.